A veces nos demoramos en la contemplación, por ejemplo, de una pintura, de una obra de arte. A veces quedamos prendados de una historia, de una novela, un cuento que estamos leyendo. Escuchamos una música y probablemente nos fascinamos, nos fascina en gran medida el arte. Y si alguien nos preguntase en ese momento, en ese contexto, ¿por qué? ¿Por qué quedamos prendados y fascinados por esa obra, por esa, yo le diría, historia, por ese cuento, por ese relato, por esa música, por esa pintura? Quizás en ese momento probablemente no sabríamos qué responder. Y esto es en gran medida lo que probablemente le pase a usted, o le haya pasado si la ha leído, a la gran escritora Irene Nemirovsky. Fue lo que me pasó a mí cuando leí alguna de sus obras y probablemente, digo, es una excelente invitación esta noche para que la tengamos presente con nosotros. Irene Nemirovsky fue una ucraniana de origen judío que adoptó la nacionalidad francesa, que vivió mucho tiempo en Francia, puntualmente en París, que llegó en el año 1919, hace muchísimo tiempo, en la época de la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Llegó con sus padres, que eran millonarios, que huían de la revolución bolchevique rusa y que llegan a París y inmediatamente prácticamente uno podría decir que se ubican en ese escalón altísimo que es la alta burguesía francesa. Allí una adolescente triste, solitaria, llamada Irene Nemirovsky, encuentra y sobre todo busca primero en la literatura un lugar quizás a donde repensar su vida, donde repensar aquello que la rodeaba, y encuentra efectivamente una carrera. Se hace escritora. La crítica la mima, el público realmente le expresaba su cariño, su devoción por las novelas que escribía, hasta que en el año 1942, pasaron prácticamente 2 décadas de ese momento en el que habían llegado a París, a Francia. En el año 1942, un grupo de gendarmes franceses irrumpe en su departamento y es en ese contexto que la deportan a Auschwitz. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos también de la ocupación alemana en esa París de mediados del siglo pasado y de una historia realmente atrapante, porque Irene Nemirovsky, una vez que es deportada a Auschwitz, es asesinada un mes después, ¿no? En julio de 1942 irrumpen en su departamento parisino y un mes después la asesinan los nazis en Auschwitz. ¿Qué deja Irene Nemirovsky para su familia? Deja una valija. Y esa valija permanece cerrada durante décadas, hasta que hace algunos años nada más, cuando se abre esa valija, la familia encuentra un manuscrito, una novela, que había quedado inconclusa, que tenía solo 2 de las 5 partes que habían sido pensadas. Y entonces, hoy esta noche hablamos de esa novela, que se llama Suite Francesa, que es toda una metáfora para nuestra Argentina de hoy, y que lo que va a narrar, lo que va a contar es ni más ni menos que el drama de la guerra, pero un drama contado de una forma muy particular. Suite Francesa habla de un éxodo, una huida por parte de los parisinos que estaban esperando prácticamente que las tropas alemanas de los nazis llegasen directamente a París, que ocupasen las calles parisinas. Entonces los franceses se van antes de la ciudad, abandonan sus casas, sus departamentos, sus trabajos, su vida cotidiana, y lo que cuenta Suite Francesa es precisamente eso. No hace un relato de la beligerancia, no es un relato belicista, no hay grandes batallas ni actitudes heroicas, no hay discursos políticos, no hay absolutamente nada de todo eso. Lo que existe es la historia mínima de un grupo de personas que para Nemirovsky eran representativas de la sociedad de aquel momento en la París de la década del 40 y que nos va a mostrar cómo reacciona cada persona, cada familia, cada vida a lo que es una situación realmente límite. En ese sentido, para mí hay 2 elementos que son importantísimos en la historia, en esta suite francesa. El primero es ese elemento fundamental que es el éxodo. Se están yendo, huyen, es un movimiento colectivo, abandonan sus casas, sus departamentos, yo les decía, abandonan sus trabajos, son miles, son millones de personas que bajan rápidamente a las calles con lo que tienen, arman su valija,
Hay que poder decidir qué es lo que uno va a poner en esa valija antes de irse. Algunos lo hacen en bicicleta, otros caminando, otros directamente en auto. Pero está claro que como no hay combustible, una vez que se termina la nafta del vehículo, dejan los autos en la ruta y siguen caminando. Se van alejando de la ciudad, van llegando al campo, tienen que alejarse. Hay miedos a que haya un bombardeo nazi sobre la ciudad de París. Hay temor a que las tropas ocupen precisamente ese lugar. Y entonces está este elemento, el éxodo, la huida, ese movimiento colectivo, yo le digo, que representa una situación límite, es la guerra. Y es al mismo tiempo, creo yo, el momento en el cual el ser humano, la condición humana se manifiesta, yo diría, de la forma más fidedigna. Está lo bueno y lo malo del ser humano que surgen en ese momento, en un momento límite, es un momento de guerra. Y entonces Irene Nemirovsky nos muestra cómo reaccionan las distintas familias a ese momento tan particular, si son o no solidarios, si se vuelven avaros, si solo piensan en sí mismos o no. ¿Qué es lo que se llevan los ricos? ¿Qué es lo que se llevan los pobres en ese viaje hacia ningún lugar? La incertidumbre es total, el caos es absoluto, hay zozobra de toda naturaleza. Eso es lo que sucede en esta suite francesa. Y quizás el segundo elemento es el que quiero compartir con todos ustedes, porque más allá de esta situación límite, donde se manifiesta cada uno de la forma que puede y cree, lo que muestra de una forma realmente contundente Nemirovsky es la diferencia entre los ricos y los pobres. Hay un corte transversal, muy riguroso, muy severo, muy feroz, de cómo reaccionan las distintas familias. ¿Qué le pasa a los burgueses acomodados? ¿Qué le pasa a los millonarios? ¿Qué les ocurre a aquellos que son clase media, que son empleados de un banco, que su jefe se fue porque no le importa absolutamente nada y ellos se quedan sin trabajo y se tienen que ir a la calle y empiezan a caminar y no saben qué hacer? Pero lo que sí saben es que se tienen a sí mismos, algo que quizás no pasa en otros estratos sociales. Lo que muestra Nemirovsky es, por un lado, lo ridículo de los ricos, lo ridículo de que son aquellos que son los más favorecidos, que tienen la mayor cantidad de oportunidades, que tienen riquezas, patrimonios, y que sin embargo son totalmente incapaces de entender, de comprender, de relacionarse con otros estratos sociales. Esto es lo que está de forma contundente, y Nemirovsky pertenecía a la clase alta, primero a la rusa, después a la francesa, y entendió perfectamente bien cuáles eran las miradas de clase, cuáles eran los repudios, cómo los pobres de alguna manera eran eso de alguna forma feo, incómodo, que le resultaba a los ricos, y sobre todo cómo de parte de los ricos lo que había era la total incomprensión a ese fenómeno que es la pobreza. Esto queda reflejado de una forma fidedigna en esta suite francesa. Es incómoda de leer, por supuesto, pero es maravillosa. Mire, es deliciosa en términos de cómo fluye la prosa, de la austeridad que tiene en este caso esta mujer. Solamente una mujer podría haber escrito esta verdadera obra de arte. Pero si hay un elemento fundamental que existe en esta historia, es que en ese abismo enorme que hay entre los ricos y los pobres, ni siquiera una guerra los puede igualar. Es tal la distancia que hay entre un mundo y el otro, son tan incompatibles en un punto, son, si usted quiere, tan haraganes, perezosos, no quieren, no pueden ponerse en el lugar del otro los ricos, que ni siquiera una guerra, y yo diría ni siquiera una pandemia, puede igualarlos, ni siquiera una situación límite. Y me pregunto si esto no nos pasa hoy en la Argentina, si quizás no está pasando en otras partes del mundo también, si no hay una situación límite, si no hay un momento en el cual el ser humano se manifiesta en todo lo bueno y lo malo que es, y si en todo caso en ese verdadero juego que es la condición humana, no existe también este corte transversal que podemos hacer, si no hay una incomprensión total de un sector muy reducido de nuestra sociedad argentina que mira con despecho, que mira con desdén, que no pueden entender el sacrificio que está haciendo una parte enorme de nuestra sociedad, que no tiene trabajo, que le cuesta llegar a fin de mes, que no sabe cómo va a ser de ahora en adelante. Digo, ¿en qué estamos pensando? Y si acaso esto no puede aplicar a esta historia.
en esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, mire, en esta Argentina donde la igualdad sigue siendo una materia pendiente, donde ni siquiera la pandemia puede igualar a los ricos y los pobres, hace falta que pensemos un poco más, hace falta que pensemos esa Argentina que queremos, esa Argentina que tiene que ser virtuosa, que tiene que tener movilidad social ascendente, que tiene que tener igualdad de oportunidades, que no puede darse el lujo de no pensarse a sí misma, y esto es lo que está pasando en nuestro país. Mire, es la hora de reaccionar, es la hora de pensarnos a nosotros mismos como una sociedad y recuperar aquellos valores, yo le diría casi aquellos mitos fundacionales que nos hicieron grandes en toda la región y que hoy parecen estar totalmente perdidos.